El último amistoso del 2025, esta vez en la casa de los Mets. 3 para Colombia, nada para la selección de Australia. Un primer tiempo muy cerrado, terminando sin tantos, quizás porque la cancha del estadio de los Mets, el Citi Field, se veía en malas condiciones. O quizás por el invierno que por estos días azota precisamente la capital del mundo, pero delicioso, este frío que está haciendo en esa capital donde está Manhattan y donde por supuesto la selección colombiana derrotó 3-0 a la selección australiana, lo que significa que la selección colombiana para el Mundial de Fútbol seguirá jugando en suelo norteamericano, en los Estados Unidos. Porque esta selección, la original, la del profesor Néstor Lorenzo, quedó sembrada en el bombo número 2. Pero a los 75 minutos de la segunda parte, penal que cobró Colombia gracias al de siempre 31 tantos con el equipo nacional James Rodríguez, marcando la de tiro penalti en el minuto 75 de la parte complementaria. Después en el minuto 89, Luis Fernando Díaz Marulanda, el hijo de Riohacha en el departamento de La Guajira, nacido el 13 de enero de 1997. Y en 2 mesecitos va a cumplir 29 años de vida, pero sigue siendo un jovencito que ahora está jugando precisamente en el Bayern Múnich de Alemania. Es la dupla perfecta de Harry Kane para los goles que está haciendo con el Bayern, no solamente en la liga local de Alemania, sino también en la Champions League. Y a los 90+3, el tanto de Jefferson Lerma, el compañero de Daniel Muñoz en el Crystal Palace. ¡Qué golazo que se hizo Jefferson Lerma para el equipo colombiano! Y con esto cierra este 2025 que comenzó muy regular, digámoslo así, en este remate de las eliminatorias, ya que perdió en Brasilia 2-1 frente a la selección de Brasil, seguido de los empates 2-2 frente a Paraguay, 0-0 contra Perú y 1-1 en cancha de River frente a la Argentina, pero después 3-0 frente a la selección de Bolivia y 6-3 resultado de tenis en Maturín frente a la selección venezolana. Y en la gira amistosa de octubre y de noviembre, 4-0 frente a la selección mexicana, 0-0 en Harrison frente a la selección de Canadá. 2-1 en Miami frente a la selección de Nueva Zelanda y 3-0 anoche frente a la selección de Australia. Listo, la selección está más que lista ya para la Copa del Mundo, la selección de Néstor Lorenzo. Y el resto de los amistosos preparatorios al Mundial, por ejemplo, 2-0 la selección ecuatoriana derrotó a la selección de Nueva Zelanda. Pobre preparación de los neozelandeses a la próxima Copa del Mundo. Claro que sí, nada más que hacer para esta selección Nueva Zelanda, por Dios. ¡Ja! En el minuto 49, Gonzalo Plata con qué golazo, la figura JP6 del partido. Gonzalo Plata en ese minuto 49. Y en el minuto 83, Leonardo Campana marcando el 2-0. El partido se jugó en la localidad de Harrison, en Nueva Jersey. En el estadio James, en la ciudad de Tampa, la Florida, la selección charrúa se fue arrebatada. ¿De qué forma? 5-1 derrotó la otra anfitriona del Mundial, la selección norteamericana, que se fue arriba en el marcador en el minuto 67. Una corrección, minuto 17, iba a decir 77, pero bueno. Sebastián Berhalter puso el primero en el minuto 17. Después, en el minuto 20, el jugador Alex Freeman, marcando en el minuto 20 y 31. A los 42, Diego Luna. En el minuto 45+1, Jordian de Arrascaeta, el jugador del Flamengo, que ya prepara la final de Copa Libertadores el próximo 29 en territorio peruano en el Estadio Monumental de Lima. En el minuto 64, Rodrigo Betancur se fue del partido. Y en el minuto 68, el jugador Tarin Tesman, marcando el 5-1 definitivo. Pobre preparación de los uruguayos, pero bueno, qué mal cierre de año para estos uruguayos, increíble. Igual ya están en el bombo número 2, ya vamos a repasar todos los bombos.
El clásico del Pacífico de eliminados fue para la selección chilena y en el Estadio Nacional de Tokio, la selección boliviana no pudo con los japoneses. A los 4 minutos de iniciado el compromiso, Daichi Kamada. Y en la segunda parte, minuto 72, Shuto Mashino. Y en el minuto 78, el jugador Keito Nakamura. Sí, Seito Nakamura, precisamente en la figura JP State del partido entre Japón 3, Bolivia nada. Los japoneses que formaron con un 4-3-2-1 y los bolivianos con un 4-3-3. Y en San Antonio, Estados Unidos, también la selección de Paraguay derrotó 2-1 a la selección mexicana. Otra pobre preparación de una de las anfitrionas de la Copa del Mundo como la selección mexicana, pero bueno. Los paraguayos que dirige el profesor Gustavo Alfaro se fueron en ventaja. Bueno, se fue en ventaja la selección mexicana primero con el tanto de Raúl Jiménez en el minuto 54 de tiro penalti. Después, en el minuto 56, Damián Bobadilla. Pero el primer tanto lo marcó Antonio Sanabria en el minuto 41. El empate precisamente de Raúl Jiménez, 48 Sanabria, 54 Jiménez. Y en el minuto 56, el de la victoria, Damián Bobadilla. Y hablamos ahora de las eliminatorias centroamericanas. La Holanda del Caribe anoche vivió una parranda tenaz y no es para menos. Su selección nacional de fútbol está por primera vez en una Copa del Mundo, en la de México, en la de Estados Unidos y en la de Canadá. 0-0 finalmente empató anoche en el Estadio Nacional de Kingston contra los Reggae Boys, que se tendrán que conformar con el repechaje del mes de marzo en Guadalajara y en Monterrey. Y obviamente la capital, que se llama Willemstad, vivió una parranda tenaz y la gente de la Holanda del Caribe anoche no durmió. Lo que quiere decir que a esta hora están pasando su tradicional, como el 25 de diciembre y 1 de enero, su tradicional desenguayabe en la playa, porque allá en Willemstad, en Curazao, hay unas playas espectaculares. Unas casas muy bonitas, por Dios, qué belleza lo que es Curazao, y una fiesta impecable la que se vivió ayer en la capital, en Willemstad, como en toda Curazao, la Holanda del Caribe. Felicitaciones, están por primera vez en una Copa del Mundo. Mientras tanto, en Ciudad de Panamá, el equipo de Tomás Christiansen, técnico españolete danés, clasificó por segunda vez a una Copa del Mundo. Tuvieron que pasar 8 años para ver la segunda clasificación de la selección panameña a una Copa del Mundo, a México, a Estados Unidos y Canadá 2026. La anterior clasificación de los panameños fue en Rusia 2018 con Hernán Darío El Bolillo Gómez, técnico colombiano que fue técnico del Santa Fe, que fue técnico del Deportivo Independiente Medellín, del Atlético Nacional, fue campeón en 1991 y con las selecciones, por ejemplo, de Colombia, nos clasificó a Francia 98. 4 años más tarde clasificó a los vecinos ecuatorianos, a Corea y Japón, y a los panameños los clasificó precisamente en Rusia 2018. Pero se tuvo que conformar con la selección que es hincha Fernando Palomo, con la selección salvadoreña. Pero bueno, Bolillo, en otra oportunidad será. En el estadio Rommel Fernández, 3-0 derrotó Panamá a la selección del Salvador. A los 17 minutos, César Blackman. En el minuto 45+4, Eric Davis. Y en el minuto 85, José Luis Rodríguez, el Puma. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Y sí, la figura del partido JP State, José Luis Rodríguez Francis, el Puma, que le entregó la clasificación una vez más a la selección de Panamá a la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Lo que quiere decir también allí que la selección de Surinam va a jugar la repesca con la selección de Jamaica, con la selección de Irak, con la selección de Bolivia y con la selección de Nueva Caledonia.
En el estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala no pudo con la selección local nacional de ese país, que al minuto 49 se fue en ventaja a los guatemaltecos por medio de Darwin Long. Después en el minuto 57, Olger Escobar, Oscar Santis en el minuto 65 y un autogol en propia puerta que marcó Nicolás Samayoa. Mientras tanto, en el estadio Hergilio Jato, la selección de Haití se clasificó después de casi 53 años, más de medio siglo a una Copa del Mundo. La última fue en Alemania Federal 74. 53 años de tantas frustraciones, de tantas decepciones, de tantos desastres, tantas catástrofes, como por ejemplo lo que pasó a comienzos del 2010, con la cual los artistas musicales en inglés y en español se vieron obligados a grabar la canción que hiciera famoso Michael Jackson, la de We Are the World, We Are the Children. En español, somos amor, somos el mundo. Pero esa frustración de más de medio siglo se acabó anoche en Puerto Príncipe, en el estadio Hergilio Jato. A los 9 minutos, el jugador Josué Casimir y el jugador Lucius Denson, marcando el primero para la selección haitiana, y casi terminando la primera mitad, el jugador Rubén Providence, marcando el 2-0. El marcador no se movió más y la selección haitiana, después de 53 años, después de más de medio siglo, está una vez más en una Copa del Mundo, en México, en Estados Unidos y Canadá 2026. Pasaron muchos mundiales para la selección haitiana. No se clasificó ni a Argentina 78, ni a España 82, ni a México 86, ni a Italia 90, ni siquiera a Estados Unidos 94, ni Francia 98, ni siquiera a Corea-Japón 2002, ni a Alemania 2006, ni a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, pero llegó la dicha haitiana y derrotó a los nicaragüenses 2-0 en el estadio Hergilio Jato de la capital haitiana, la ciudad de Puerto Príncipe. Y duelo de eliminados, por lo menos la selección de Trinidad y Tobago no se clasificó para la repesca. Y anoche en el estadio Hasseli Crawford Stadium de la ciudad de Puerto España, la selección de Trinidad y Tobago empató a 2 goles con la selección de Bermudas. El primer tanto del partido, Corey Henry en el minuto 9, después en el minuto 60, el jugador Nyheim Turker. Después en el minuto 65 el jugador Dyke Park Williams y en el minuto 66 el jugador Nathiel James. Pero ni siquiera clasificaron a esa selección trinidadense, como se le dice precisamente a esta selección aurinegra o rojinegra, no sé, pero la selección de Trinidad y Tobago no se clasificó para la Copa del Mundo, ni siquiera para la repesca. Lo mismo pasó con esa frustración en el Estadio Nacional de San José. 0-0 la selección de Miguel El Piojo Herrera y Reinaldo Rueda Rivera. 0 para Costa Rica, 0 para la selección de Honduras, la de la H. Y preciso anoche, en rueda de prensa de la selección de la H, la selección de Honduras, el técnico de esa selección, Reinaldo Rueda Rivera, con lágrimas en los ojos, mostró su frustración que sintió al no clasificar una vez más a su selección, a la de Honduras, a una Copa del Mundo. Lástima por Reinaldo Rueda Rivera, pero bueno, en otra oportunidad será, como nos pasó con nosotros en 2006 en la eliminatoria rumbo a Alemania y en 2022 en la eliminatoria rumbo a Qatar. Y con esto ya ni repasemos cómo quedó esa tabla de posiciones de la eliminatoria centroamericana, porque ya está listo el papel y lápiz, precisamente para el sorteo, los bombos, cómo quedó el repechaje y mucho más. Pero primero vamos a repasar cómo quedaron los equipos para repechaje. Por Sudamérica, la selección de Bolivia. Por Centroamérica, Jamaica y Surinam. Por el África, la sorprendente selección de la República Democrática del Congo. Por Asia, la selección de Irak, derrotando 2-1 en su capital,
a la selección de Emiratos Árabes Unidos y por Oceanía la selección de Nueva Caledonia, donde se va a jugar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo, Guadalajara y Monterrey, los días del 23 al 31 de marzo y del 26 hasta el mismo 31 la eliminatoria que va a tener playoff de Europa rumbo a ese mundial también. Clasificados al repechaje: Albania, República Checa, Italia, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte, Bosnia y Herzegovina, la selección de Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Macedonia del Norte. Estas 16 selecciones, pero solamente 4, se clasifican para la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, y las 6 selecciones, una de Sudamérica, 2 de Centroamérica, una del África, una de Asia y una de Oceanía, pero solamente 2 se clasifican para la Copa del Mundo, tanto en México como en los Estados Unidos y en Canadá. ¿Y cómo quedaron esos bombos? El bombo del cabeza de serie, el bombo número 1, por supuesto están los anfitriones, tanto México como los Estados Unidos, y la selección canadiense, las selecciones que van a disputar la finalísima el próximo 27 en el estadio de Lusail, como la selección de España, campeón de la Eurocopa de Naciones, y la bicampeona de América, la selección de Argentina. También está la selección francesa, la selección de Inglaterra, la selección de Brasil, la selección de Portugal, la selección de Países Bajos, la selección de Bélgica y la selección de Alemania. En el bombo 2 está Colombia, con Croacia, la de Luka Modric, la selección de Marruecos, la selección ecuatoriana, la selección uruguaya, la selección de Suiza, la selección japonesa, la selección de Senegal, la de Mané, cuidado con Mané, la selección de Irán, la selección de la República de Corea, la selección de Austria y la selección de Australia. En el bombo número 3, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Y en el bombo número 2, poquitas selecciones, las 6 hasta el momento: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, la Holanda del Caribe, Haití y la selección de Nueva Zelanda. Faltan las 4 selecciones restantes de Europa en clasificar a la Copa del Mundo. Y las 2 selecciones por vía repechaje que también se clasificarían para la Copa del Mundo: será Bolivia, será Jamaica, será Surinam, será la República Democrática del Congo, serán los iraquíes o será la selección de Nueva Caledonia. Para mí puedan clasificar Bolivia y Jamaica y se quedan en el camino Surinam, la República Democrática del Congo y la selección de Irán, al igual que la selección de Nueva Caledonia. Y en Europa, papita paloro, para mí se puedan clasificar por un lado Italia, la número 1. Bueno, Italia descartemos. Para mí se clasifica la selección, de Turquía, la número 1, la número 2. Se clasificaría la selección de Dinamarca, la número 2. La número 3, la de Polonia, la de Lewandowski del Barcelona. Y la número 4, la selección de Gales, la selección de Gareth Bale. Y hablemos un poquito del fútbol profesional colombiano porque empezaron los cuadrangulares finales en el grupo B. Con arbitraje del bayuno Luis Delgado, el Deportes Tolima, derrotando 1-0 a Fortaleza Safe. El tanto del partido de Adrián Parra en el minuto 32 y un partido muy jodido para los del tío Forta. Lo que quiere decir que en la tabla de posiciones el equipo tolimense está de líder, esperando el partido a segundo turno entre Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Y sí, la tabla de posiciones dice que Tolima tiene 3 puntos y con un punto negativo. Así comienzan los cuadrangulares el tío Forta. Falta que jueguen esta tarde-noche a las 6:30 Bucaramanga e Independiente Santa Fe, donde en el estadio Américo José Montanini. Y por supuesto estén pendientes de los clásicos JP. Ahorita en la tarde vamos a recordar aquella definición del 19 de diciembre de 1993. Así que esperen y verán. Por lo pronto, esta noche a las 8:30, Junior Deportivo Independiente Medellín en el comienzo del grupo A, y mañana el complemento lo tendrán a las 7:30 de la noche, Atlético Nacional frente a la América de Cali.
Y esta tarde por el Grupo A se define primer clasificado para la segunda final del torneo Betplay Dimayor en el segundo semestre. A primer turno, Inter Palmira Jaguares y en simultánea en el estadio Manuel Murillo Toro, el extinto ya equipo del Atlético Huila frente al Cúcuta Deportivo. Quizás este último enfrentamiento que tenga el antiguo Huila frente al Cúcuta Deportivo, porque como ustedes ya saben, este equipo va a cambiar de razón social. También Real Cundinamarca jugándose la clasificación mañana a las 3 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo frente a Boca Juniors de Cali, mientras que Real Cartagena ya casi eliminado frente a Patriotas de Boyacá. ¿Y cómo está la tabla de posiciones? Cúcuta Deportivo con 10 puntos, con 7 el Atlético Huila, con 5 Jaguares y sin puntos con 4 negativos, Internacional de Palmira. Y el grupo B queda de la siguiente manera: con la victoria también se estaría clasificando virtualmente el equipo de Real Cundinamarca a esa final del segundo semestre. Tiene 7 puntos en la tabla de posiciones de la zona B, con 6 Real Cartagena y con 4 punticos, 1 negativo, Patriotas y Boca Juniors de Cali. El Cúcuta ganándole esta tarde en el Presidente Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué al extinto equipo del Atlético Huila, se clasifica para la final del fútbol de la B, el fútbol que más se ve en Colombia, el torneo. Pero todo está por verse. Hasta el momento la final del torneo será Cúcuta Deportivo contra Real Cundinamarca, con cierre en el Estadio General Santander de la capital norte santanderiana, y va a estar totalmente cipote vaina, candela pura estas definiciones en el fútbol local. Recuerden que somos JP Stay y aquí en JP Stay ponemos todo. Recuerden esa tarde clásicos JP, definición cuadrangular final 93, Medellín Nacional y Junior América.